Pensé que ella era todo lo que siempre había deseado. La voz de Edward temblaba mientras las llamas titilaban en la chimenea, las sombras se cernían sobre su rostro. Y todo el tiempo ella estaba planeando mi caída. ¿Cómo pude estar tan ciega? Se cubrió el rostro con las manos como si intentara bloquear el recuerdo. Pero la verdad ya estaba grabada en él. La traición no era solo pública. Era personal, profunda y despiadada. A su lado, Daniel permanecía paralizado, con el corazón latiendo con fuerza por el peso de las palabras de su hermano. Durante años, Edward lo había visto como nada más que una sombra imprudente. Sin embargo, allí estaba, el único que se había atrevido a exponer la mentira, el único que seguía a su lado. Lo que Edward dijo a continuación cambiaría todo entre ellos para siempre. Y no creerás el impactante giro que da esta historia si me sigues hasta el final. A Daniel Brooks nunca le había gustado el eco de las campanas de la catedral. Para él, siempre sonaban como advertencias, fríos y metálicos recordatorios de que algo estaba a punto de terminar. Aquella luminosa mañana de sábado, mientras la catedral de Santa María se preparaba para albergar lo que toda la ciudad llamaba la boda del año, las campanas repicaron con tanta fuerza que sintió una opresión en el pecho. Dentro, los suelos de mármol pulido reflejaban el resplandor de innumerables velas. El aire bullía de emoción mientras los invitados, con trajes y vestidos de diseñador, llenaban los bancos susurrando sobre la suerte de Edward Brooks. El millonario hecho a sí mismo, el respetado filántropo, amado por todos con quienes estaba a punto de casarse, Marina Hall, la mujer que parecía tallada en la perfección misma. Pero Daniel sabía que la perfección era el disfraz más cruel. Daniel no estaba allí como invitado. Ni siquiera estaba invitado. Había entrado en la catedral horas antes, con la sencilla chaqueta negra que lo hacía parecer parte del personal. La mayoría de la gente lo ignoraba de todos modos, como lo habían hecho toda su vida. Edward era la estrella. Daniel era la sombra. Pero hoy, la vida de su hermano estaba a punto de arruinarse. Y Daniel no podía permitirlo. Le temblaban las manos mientras agarraba un papel doblado en el bolsillo. Deseaba no saber lo que sabía. Deseaba no haber oído a Marina 2 noches atrás hablando en voz baja tras la puerta cerrada de su ático. Rodrigo, mi amor, le había susurrado al teléfono, paseándose en bata de seda. Daniel solo había captado la conversación porque había entregado documentos para Edward y había esperado demasiado tiempo en el vestíbulo. Este matrimonio son solo negocios. Una vez que tenga acceso a las cuentas de Edward, será fácil librarse de él. 2 años, no más. Entonces, toda su fortuna será nuestra. Daniel tenía el corazón congelado, latiendo tan fuerte que pensó que iba a estallar. Se había apretado contra la pared, con todo su instinto, gritando que se alejara, pero no podía. No cuando sus palabras lo perforaban como fragmentos de vidrio. Marina rió suavemente al teléfono, un sonido escalofriante. Es tan tonto. Cree que el amor me ciega, pero es la avaricia lo que me impulsa. Solo espera, Rodrigo. Pronto, todo esto será nuestro. Esa fue la noche en que Daniel se dio cuenta de que la futura esposa de su hermano era una mentirosa venenosa. Ahora, de pie en las sombras de la catedral, la mente de Daniel corría. No tenía pruebas más allá de su memoria. Si la confrontaba, lo negaría. Si se lo decía a Edward, su hermano nunca le creería. ¿Por qué debería? Edward siempre vio a Daniel como el hermano menor imprudente, el que nunca pudo recomponer su vida. Y aún así, Daniel no pudo callarse. Salió del santuario y se dirigió al pasillo lateral. Fue entonces cuando oyó suaves pasos y el susurro de la seda. Se agazapó tras una pesada puerta de roble, conteniendo la respiración. Era Marina. Entró en la pequeña habitación lateral. Su vestido se recogía delicadamente en sus manos, un teléfono pegado a su oído. El pecho de Daniel se oprimió. Otra vez. Lo estaba llamando otra vez. Rodrigo, susurró con urgencia. No te preocupes. Todo está bajo control.
Edward está ciego de amor y Daniel. Rió entre dientes. Daniel no es una amenaza. Está demasiado débil para hacer nada. Esta noche, seré la señora Brooks, y nuestro plan seguirá adelante. Los puños de Daniel se apretaron con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas. Las palabras lo desgarraron, no solo por la traición, sino por la forma en que ella pronunció su nombre como si no fuera nada, débil, impotente, invisible. Por primera vez en años, Daniel quiso gritar. Pero en cambio, se obligó a guardar silencio hasta que Marina salió de la habitación. Solo entonces salió a trompicones, pálido, con el pecho demacrado. Quería irrumpir en el salón principal y gritar la verdad para que todos la oyeran. Pero, ¿quién la escucharía? Marina había cautivado a toda la ciudad. Era hermosa, elocuente, caritativa. Interpretó su papel a la perfección. ¿Y Edward? Edward estaba enamorado. La elegiría a ella en lugar de a Daniel en un instante. A Daniel le dolía el pecho al pensar en su hermano. No habían sido cercanos en años. Su infancia había estado llena de rivalidad. Edward, el niño de oro, lo lograba todo con facilidad. Mientras Daniel luchaba por hacerse notar, Edward construía empresas. Daniel luchaba por mantenerse. Trabajos. Edward inspiraba respeto. Daniel vivía a su sombra, pero en el fondo, Daniel siempre había amado a su hermano y sabía que Edward merecía algo mejor que una mujer que lo destruiría. Esa noche, Daniel estaba sentado en su pequeño apartamento con las luces de la ciudad titilando por la ventana. Sacó el papel doblado que había llevado consigo todo el día. Una carta a medio escribir para Edward. La había empezado una docena de veces, intentando explicar la verdad, pero cada intento le parecía vacío. Las palabras no eran suficientes. Necesitaba pruebas. Durante horas, revisó correos electrónicos antiguos, contactos, cualquier cosa que pudiera vincular a Marina con Rodrigo. Finalmente, cerca de la medianoche, encontró un rastro financiero. Una sola transferencia de una de las cuentas de Marina a un banco offshore sospechoso. No era mucho, pero algo era. Suficiente para plantear preguntas, suficiente para sembrar dudas. A la mañana siguiente, Daniel regresó a St. Mary's. Los invitados comenzaron a llegar. El aire estaba cargado de perfume y expectación. Edward estaba de pie, cerca del altar, erguido, confiado, sonriendo a todos. Parecía más feliz de lo que Daniel lo había visto en años. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Esto lo destrozaría. El órgano retumbó y todas las cabezas se giraron cuando Marina apareció en las grandes puertas con su deslumbrante vestido blanco. Parecía una visión radiante e intocable. Cada paso ensayado a la perfección. Pero Daniel vio más allá del velo. Vio la codicia en sus ojos, el cálculo en su sonrisa. El tiempo se detuvo. Marina comenzó su procesión, y el pecho de Daniel sintió que iba a estallar. Se deslizó hacia el pasillo, con la voz temblorosa, pero lo suficientemente fuerte como para resonar en la catedral. Detengan la boda. La iglesia se llenó de jadeos. Marina se quedó paralizada. Edward giró bruscamente la cabeza. La incredulidad se dibujó en su rostro. El pulso de Daniel latía con fuerza en sus oídos. Era el momento en que todo cambiaría. Sacó el documento doblado de su chaqueta y lo sostuvo en alto. Edward, te ha estado mintiendo. No te ama. Ha estado planeando quitártelo todo. Tengo pruebas. La multitud estalló. Las voces se superpusieron en la conmoción y la confusión. La máscara de Marina no se quebró. Se agarró el pecho y susurró dramáticamente. Está delirando. Está celoso. No soporta verte feliz. Los ojos de Edward se entrecerraron, divididos entre el amor y la lealtad. Por primera vez, la duda ensombreció su rostro. La mano de Daniel tembló al extender el papel. Míralo.
Por favor, no dejes que te arruine. La catedral se sumió en un silencio atónito. Todas las miradas se clavaron en los hermanos. La tensión era insoportable. Toda la vida de Daniel, cada fracaso, cada humillación, condujo a este único momento. ¿Le creería a Edward o lo dejaría de lado una vez más? Las campanas volvieron a sonar pesadas e inquietantes, como si la catedral misma contuviera la respiración. Y ahí fue donde la historia se detuvo, balanceándose en el filo de la navaja entre la verdad y la destrucción. Durante un largo y pesado instante, nadie se movió. La catedral entera parecía congelada. Marina de pie en el pasillo, Edward en el altar y Daniel en el centro de todo, sosteniendo el papel condenatorio como si fuera un arma. La voz de Edward finalmente rompió el silencio. Daniel, ¿qué estás haciendo? Daniel tenía la garganta irritada, pero se obligó a pronunciar las palabras. Estoy tratando de salvarte. Marina dejó escapar un delicado sollozo, con los ojos brillantes de lágrimas falsas mientras se volvía hacia la congregación. Esto es cruel. Es el hermano de mi prometido y elige el día de mi boda para humillarnos a ambos. ¿No lo ves? Solo tiene envidia de Edward. Por favor, no dejes que arruine lo que tenemos. El gas se extendió por los bancos. Los invitados susurraban tras las manos enguantadas, algunos ya fulminaban con la mirada a Daniel, creyéndose la perfecta actuación de Marina. Pero la mirada de Edward seguía fija en su hermano, dividida entre la furia y el miedo. Daniel, dijo lentamente. Si esto es otra de tus artimañas, no lo es. Daniel interrumpió su voz, temblorosa pero firme. Te ha estado mintiendo. Está enamorada de otro, de un hombre llamado Rodrigo. Te está usando por tu dinero, Edward. Ella misma lo dijo. La expresión de Marina se ensombreció por un brevísimo instante, luego se endureció. Dejó atrás su fingimiento y avanzó con veneno en la voz. Eres patético, Daniel. Siempre has vivido a la sombra de Edward. Siempre lo has odiado. Por triunfar donde tú fracasaste. Y ahora, por despecho, inventas mentiras. Para derribarlo. El invitado asintió. Con inquietud, sus palabras se entrelazaban en sus mentes. Era demasiado convincente, demasiado pulida. A Daniel se le encogió el pecho. Sintió el peso de décadas oprimiéndolo. Los años de ser despedido, ignorado, etiquetado como un fracaso. Y sí, este momento solo confirmaba lo que todos ya creían, que estaba celoso, amargado, roto. Su mano tembló al lanzar el papel. Esto no es una mentira, es una prueba, una transferencia de dinero a una cuenta en el extranjero a nombre de Rodrigo. Puedes comprobarlo tú mismo. Edward apretó la mandíbula, bajó del altar y le arrebató el papel de la mano a Daniel. La tensión era insoportable. Sus ojos recorrieron la página. Daniel observó cómo los músculos del rostro de su hermano se movían, con confusión, incredulidad, un destello de comprensión antes de que Edward arrugara el papel en su puño. Esto no prueba nada, dijo Edward con frialdad, aunque su voz tembló. A Daniel se le encogió el estómago. Marina entró corriendo, abrazándolo. Exactamente. Es un intento desesperado. No dejes que te envenene la mente el día de nuestra boda. Se inclinó hacia él, su voz era un suave susurro, solo para Edward, pero lo suficientemente fuerte como para que Daniel la oyera. Si le crees, me perderás para siempre. Edward se quedó paralizado, dividido entre el hermano que lo había apoyado en la infancia y la mujer que había encantado su adultez. La voz de Daniel se quebró. Edward, por favor, mírame. Me conoces de toda la vida. ¿De verdad vendría aquí delante de todos si no estuviera segura de que preferiría que me odiaras para siempre haberte destruido por sus mentiras? La catedral estaba tan silenciosa que Daniel podía oír su propio latido martilleando en sus oídos. Entonces, de repente,
Una voz resonó desde atrás. Dice la verdad. Todas las cabezas se giraron. Un hombre mayor dio un paso al frente, su rostro curtido iluminado por la luz del vitral. Llevaba un traje desgastado, sus hombros encorvados, pero sus ojos brillaban de convicción. Trabajé para la familia de Marina hace años, dijo con voz temblorosa, pero firme. He visto sus planes antes. Hombres más ricos que Edward, hombres destruidos por su ambición. No ama a nadie. Usa a la gente y luego la descarta cuando ya no le sirve. La multitud estalló en exclamaciones de asombro. El rostro de Marina palideció, luego se sonrojó de rabia. Mentiras, escupió. Este hombre no es nada. Un viejo amargado que quiere arruinarme. Pero el corazón de Daniel se llenó de alivio. Este hombre, Robert, era la pieza que faltaba, el testigo que no sabía que necesitaba. El rostro de Edward palideció mientras miraba de Marina a Robert, luego de vuelta a Daniel. Le temblaban las manos al susurrar. Marina, ¿es cierto? Por primera vez, la máscara de Marina se desvaneció, sus labios se curvaron, sus ojos brillaron con una furia fría. Se apartó de Edward, con la voz baja y cortante. ¿De verdad crees que desperdiciaría mi vida en alguien como tú? No eres más que un sueldo. Rodrigo es el hombre que amo. Solo eras un medio para un fin. La congregación estalló en caos. Algunas mujeres se taparon la boca en estado de shock. Los hombres murmuraron maldiciones en voz baja. Los invitados comenzaron a levantarse de sus bancos, reacios a presenciar más del veneno de Marina. Edward se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado. El color desapareció de su rostro, su mundo entero se derrumbó en un instante. Daniel se acercó a él, estabilizándolo. Lo siento, hermano. Tenía que mostrártelo. Pero Marina no había terminado. Su belleza se transformó en algo monstruoso mientras siseaba. ¿Crees que has ganado? Los arruinaré a ambos. Cada conexión, cada favor, cada amigo que creas tener, lo pondré todo en tu contra. Por fin, entró el personal de seguridad, alertado por el alboroto. Marina intentó abrirse paso entre ellos, pero Robert le entregó una carpeta. Había traído documentos, correos electrónicos, pruebas irrefutables de su traición. Las pruebas eran abrumadoras. Mientras la escoltaban fuera, con los tacones resonando en el mármol, Marina gritó, «Se arrepentirán de esto, los dos». Las grandes puertas se cerraron de golpe tras ella, dejando solo silencio. Edward se desplomó en un banco, cubriéndose la cara con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Daniel se sentó a su lado, sin saber si debía hablar. Finalmente, Edward susurró, «Fui un tonto». Daniel puso una mano en el hombro de su hermano. «No, estabas enamorado. Ella fue quien te traicionó, pero ya se acabó. Eres libre». Edward lo miró con los ojos rojos por las lágrimas. Durante un largo instante, miró fijamente a su hermano menor, al que siempre había subestimado, al que creía débil. Luego abrazó a Daniel con fuerza, con la voz quebrada. «Me salvaste». Daniel cerró los ojos, sintiendo un gran alivio. Por primera vez en años, no se sentía invisible. Se sentía necesitado. La boda del año se había convertido en un escándalo, pero también había derribado muros entre hermanos. Lo que Marina pretendía para la destrucción se había convertido en el catalizador de algo mucho más fuerte. La verdad. La tormenta no había terminado. Todavía no. Las amenazas de Marina flotaban en el aire como nubarrones que se arremolinaban en el horizonte. Pero por primera vez, Daniel y Edward la enfrentaron juntos. Y esa fue una batalla que Marina nunca había planeado. Los días posteriores a la boda arruinada pasaron como un borrón. Los titulares gritaban en todos los periódicos y noticias. Canal. Novia de la alta sociedad expuesta en el altar que Marina saluda. Traición secreta desvelada. La mujer, antes intocable, se había convertido en un escándalo de la noche a la mañana.
Socios comerciales cortaron lazos, las invitaciones se acabaron y el mundo que Marina había creado cuidadosamente a su alrededor se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. Pero dentro de la mansión de Edward, el silencio era más denso que cualquier titular. Daniel estaba de pie junto a los altos ventanales una noche, observando las luces de la ciudad parpadear en el horizonte. Durante años, había imaginado cómo se sentiría finalmente ser escuchado y demostrar su valía. Sin embargo, ahora que lo había hecho, la victoria se sentía vacía. Su hermano estaba roto. La familia estaba fracturada, y el precio de la verdad le pesaba como plomo en el corazón. Tras él, los pasos de Edward resonaban en el suelo de mármol. Se movía más despacio, como si cada paso cargara con el peso de la traición. Ella me atormentaba en sueños, admitió Edward en voz baja, deteniéndose junto a la chimenea. Las llamas proyectaban sombras ásperas en su rostro. Pensé que ella era todo lo que siempre quise. Y todo el tiempo estuvo planeando mi caída. ¿Cómo pude ser tan ciego?, preguntó Daniel, girándose hacia él. El amor nos deja en ridículo a todos. Viste a la persona que esperabas, pero no era quien realmente era. Edward se desplomó en una silla, presionándose la cara con las manos. ¿Crees que alguna vez volveré a confiar? Daniel dudó antes de responder. No es fácil, pero tal vez ese sea el punto. No necesitas apresurarte en el amor. Primero necesitas reconstruirte. Y no estás solo en eso. Edward levantó la vista, con los ojos llenos de cansancio, pero suavizados por la gratitud. Durante mucho tiempo, pensé que eras imprudente, irresponsable, una sombra. Pero me defendiste cuando nadie más lo hizo. Me salvaste. Daniel tragó saliva con fuerza, apretando el pecho. Yo no te salvé, Edward. Solo te di la verdad. Te salvaste cuando elegiste verla. Por primera vez en semanas, los labios de Edward se curvaron en una leve sonrisa. Esa noche marcó un punto de inflexión. En lugar de distanciarse aún más, los hermanos comenzaron el lento proceso de reconstruir su vínculo. No fue fácil. El resentimiento y el dolor no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero poco a poco, comenzaron a apoyarse el uno en el otro de nuevo. Grace también estaba allí, ofreciéndoles un apoyo silencioso. Su amable aliento les recordó a ambos hombres que la vida no solo se trataba de traición y pérdida. También se trataba de resiliencia y amor perdurable. Las semanas se convirtieron en meses. El escándalo en torno a Marina se desvaneció a medida que nuevos titulares reemplazaban su historia. Pero el viaje de Edward y Daniel apenas comenzaba. Juntos, reconstruyeron la reputación de Edward y consolidaron el nombre de la familia. Donde Marina había intentado sembrar división, la unidad echó raíces. Entonces, una fresca mañana de otoño, Edward sorprendió a Daniel llamándolo al jardín. Las hojas crujieron bajo sus pies mientras caminaban uno al lado del otro. He estado pensando. Edward comenzó con voz firme pero reflexiva. Durante demasiado tiempo, medí el éxito por la riqueza y las apariencias. Marina lo explotó. Ella sabía cómo jugar con mi vanidad, mi ansia de ser admirada. Pero tú, Daniel, me has mostrado algo diferente. Lo arriesgaste todo por la honestidad. Eso es por lo que quiero vivir ahora. No por dinero, ni por prestigio, sino por la verdad, ni por familia. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Había esperado toda su vida para oír palabras como esas. Nunca quise ocupar tu lugar, Edward. Solo quería que me vieras. Edward se detuvo. Volvió los ojos brillantes y abrazó a su hermano con fuerza. Te veo ahora y no permitiré que eso se desvanezca nunca más. El vínculo no se selló en la grandeza de una catedral, ni frente a cámaras ni invitados, sino aquí, en el tranquilo jardín donde habitaba la honestidad. Meses después, Marina reapareció brevemente en las noticias, con sus planes al descubierto y su fortuna desaparecida. Corrieron rumores de que había huido al extranjero con Rodrigo, pero ya no tenía poder sobre Edward ni Daniel.
Se había convertido en un fantasma, un recordatorio de una época más oscura, nada más. Edward, por otro lado, comenzó a sanar. Se entregó por completo a proyectos benéficos, ayudando a víctimas de fraude y traición, decidido a usar su historia como advertencia y lección. Daniel estuvo a su lado, ya no a su sombra, sino como su igual, su compañero, su hermano. Una noche, después de un largo día en uno de los eventos benéficos de Edward, Daniel y Grace se sentaron en el balcón a contemplar la puesta de sol. ¿Alguna vez piensas en lo que podría haber pasado si no hubieras hablado ese día?, preguntó Grace en voz baja. Daniel asintió lentamente. Todo el tiempo. Pienso en lo que le habría costado a Edward si me hubiera quedado callada. Pero luego me doy cuenta de que también me habría costado, porque callar significa cargar con el peso de la destrucción de otra persona. Y no creo que ninguno de los dos hubiera sobrevivido a eso. Grace sonrió, apoyando su mano sobre la de él. Elegiste el camino más difícil, pero era el correcto. Daniel miró al horizonte. La luz que se desvanecía teñía el cielo de esperanza. Por primera vez en años, sintió paz. No porque el viaje fuera fácil, sino porque tenía significado. La historia que comenzó con traición terminó con redención. No solo para Edward, sino también para Daniel. Y aunque aún quedaban cicatrices, esas cicatrices contaban una historia de supervivencia, de verdad y de un amor que se negaba a ser destruido. Era la prueba de que incluso en las tormentas más oscuras, la familia podía encontrar el camino de regreso a la luz. Ahora, quiero saber de ti. Gracias por ver. Disculpa la interrupción, pero esperamos que nos ayudes a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Crees que el camino de sanación de Edward da esperanza a cualquiera que haya sido traicionado? Si te conmovió esta historia, comenta el número 100 abajo. Cuéntanos dónde. En el mundo desde el que estás viendo. Y no olvides compartir este video para que otros puedan experimentarlo.